9 minutos. Seguimos avanzando con información porque se los comentaba hace algunos instantes, mientras el día de ayer se estaba realizando esta ceremonia de cambio de mando en la Escuela de Carabineros. En paralelo estaban pasando muchas cosas en el Congreso, entre ellas, cierto, las presentaciones de estas acusaciones constitucionales por parte de diputados y diputadas de oposición, donde el Partido Republicano presentó esta acusación constitucional en contra de la ministra Toá y RN presentó entonces, mientras se estaba desarrollando esta ceremonia en la cual estaba presente la ministra Toá, presentó esta acusación constitucional en contra de el presidente Gabriel Boric. La bancada de RN anunció entonces la tarde de ayer esta acusación constitucional contra la máxima autoridad de nuestro país por su supuesta responsabilidad en la crisis de seguridad que está viviendo Chile. Los parlamentarios ya están trabajando en el texto del juicio político contra el presidente Boric, que sería ingresado la próxima semana a la Cámara de Diputadas y Diputados para su tramitación. No se entregaron mayores antecedentes respecto a los argumentos en que se fundamentará esta acción que adelantaron sería presentada el día lunes. La decisión de Renovación Nacional eleva la ofensiva de la oposición contra el gobierno, ya que durante la jornada de ayer se concretó el ingreso de la acusación constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Toá, presentada por, como les decíamos, la bancada parlamentaria de republicanos. Dentro de la misma oposición han surgido críticas hacia RN de parlamentarios que dicen que no corresponde acusar al presidente Gabriel Boric. Claro, esto todavía está en desarrollo para ver cuáles son los apoyos que van a surgir desde las distintas bancadas para ver si es que esta acusación constitucional contra el presidente Gabriel Boric va a prosperar o no. Parte de lo que se decía el día de ayer por parte de algunos parlamentarios de oposición es que este famoso criterio Toá que les contábamos hace algunos instantes, decían ellos, al final es el criterio Boric, pero decían... todo esto ocurre además mientras el presidente Gabriel Boric se encuentra realizando distintos viajes. De hecho, el día de ayer Gabriel Boric estaba en México asistiendo a este cambio de mando presidencial cuando se anuncia que se va a presentar la acusación constitucional contra de él. Ahora, ayer, mientras estaba desarrollando esta ceremonia de cambio de mando en la Escuela de Carabineros, estaban todos muy pendientes de si es que iban a existir declaraciones o no por parte de la ministra Toá, a quien ya se le había ingresado una acusación constitucional el mismo día, y qué es lo que iba a responder en cuanto a el anuncio de esta acusación constitucional en contra de Boric. En su discurso que dio el día de ayer en la Escuela de Carabineros, no hizo referencia a esta acusación constitucional, solo se refirió a lo que está ocurriendo en torno a este cambio de mando. Pero sí habló al final de la ceremonia él, que en este caso estaba oficiando como ministro del Interior subrogante, Manuel Monsalve. Escuchemos qué fue lo que dijo. Las acusaciones constitucionales, yo creo que todos los chilenos y chilenas que nos escuchan lo saben, hoy día son una cortina de humo. Creo que hay que rechazar de manera clara que la seguridad de los chilenos no puede ser utilizada políticamente. Respecto a las acusaciones constitucionales, quiero reiterar el rechazo al uso político, que bueno, serán contestadas en los espacios que corresponde, con las herramientas que la Constitución le da al Gobierno de Chile y al Presidente de la República y a la Ministra del Interior. Ahí estaban las palabras entonces de, en este caso, el ministro subrogante del Interior, quien indicaba y señalaba que esto es más bien una cortina de humo por parte de la oposición y que ambas acusaciones se van a responder en las instancias correspondientes, que así se estipula. Con Diputados de Renovación Nacional anunciaron que van a presentar una acusación constitucional contra el presidente Gabriel Boric, aludiendo a su responsabilidad en la crisis de seguridad que vive actualmente nuestro país. Con esto se eleva la ofensiva de la oposición contra el gobierno, ya que también ayer
Se ingresó finalmente la acusación constitucional por parte de la bancada republicana contra la ministra del Interior, Carolina Toa. Estamos con el diputado Juan Santana del Partido Socialista para conversar sobre este tema. ¿Cómo le va, diputado? Buenos días. Buenos días, Karina. Muchas gracias por la invitación. Lo primero es saber qué le parece el anuncio de Renovación Nacional de presentar una acusación constitucional contra el presidente. Mal me parece, entre otras cosas, porque es una acusación constitucional sin ningún fundamento. Naturalmente, a partir de las declaraciones que ha dado su jefa de bancada, uno presume que esta acusación tendría como argumento jurídico principal el poner en riesgo la integridad física de la comunidad, del país. Y naturalmente lo que ha hecho el gobierno en materia de seguridad es precisamente todo lo contrario. Yo solamente quiero recordar, Karina, que el año pasado, en plena crisis de seguridad, a inicios del año 2023, no solamente Renovación Nacional, sino que también la UDI y el Partido Republicano abandonaron la mesa de seguridad que había convocado el presidente Boric. A propósito de que vamos a discutir la ley de presupuesto durante estos 2 últimos meses, en los 2 últimos años, el 2023 como el 2024, cuando han habido aumentos en la glosa de seguridad, ha sido la oposición quien se ha oponido justamente a este aumento y a la glosa presentada por el gobierno, que ha tenido un aumento significativo histórico en materia de seguridad. Por lo tanto, uno esperaría que no solamente la oposición, sino que el conjunto de las fuerzas políticas de nuestro país se sumaran a la tarea de enfrentar como Estado la crisis de seguridad que hoy día enfrenta Chile, y lo que está haciendo naturalmente Renovación Nacional con el Partido Republicano es justamente todo lo contrario. Ahora, yo creo que acá evidentemente hay un elemento adicional que tiene relación con lo que ha estado pasando en el país durante los últimos meses, y dice relación con la crisis vinculada al caso Audios y ahora con la crisis vinculada a la Universidad de San Sebastián, en donde evidentemente la mayor cantidad de personeros involucrados en ambos casos pertenecen a este bloque, a puertas de una elección municipal en donde vamos a elegir alcaldes y gobernadores. Esto, a todas luces, Karina, parece más bien ser una cortina de humo para poder desviar el foco de la discusión pública y concentrarlo en esta acusación constitucional, cuestión que nos parece bastante mezquino porque se pone por delante el interés de la derecha, de la oposición, en vez de poner por delante el interés de la población en materia de seguridad sobre todo. Ahora, ¿qué tan generalizado cree usted es el respaldo a esta acusación contra el presidente? Porque veíamos ayer que el propio presidente del partido, el senador Galilea, no respalda a los diputados de su coalición que están impulsando esta acusación contra el presidente. Incluso considera que es un desvío de energía, del foco de lo realmente importante. Entonces, si el presidente de partido no lo respalda, ¿tendrán respaldo en el resto de la oposición también a nivel del Congreso? Ayer también reaccionaba la bancada de Evópoli, también oponiéndose a la presentación. ¿Qué tanto respaldo tiene una idea como esta de acusar al presidente? Bueno, insistir bajo esa consulta, Karina, en que evidentemente a puertas de una elección municipal y frente a la crisis que vivía la oposición, lo que hace el Partido Republicano es plantear una acción política desde el Parlamento que le habla directamente a su electorado. Y Renovación Nacional, precisamente porque quiere disputar ese mismo electorado, lo que hace es, como se dice, subir la apuesta y acusar constitucionalmente, en este caso, al presidente de la República. Ninguna de las 2 acusaciones constitucionales, dado que este instrumento avanza al Senado con votos, cuenta con el respaldo suficiente. No solamente fue la bancada de Evópoli quien salió ayer a restarle mérito a ambos anuncios, sino que también, como usted bien lo señala, el presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, e incluso antes, cuando el Partido Republicano presenta la acusación constitucional contra la ministra Toa, varios senadores, el senador Moreira, el senador Manuel José Sandón, también le quitaron respaldo a la acción realizada por Renovación Nacional, por Partido Republicano. Yo creo, Karina, que esta es una acción que puede compararse con un manotazo de ahogado. En medio de una crisis, a puertas de una elección, sin argumentos jurídicos, sin méritos acusatorios, naturalmente pareciera ser que existe una disputa en la oposición por tratar de capitalizar y obtener los mejores resultados en las elecciones de fines del mes de octubre, pero para poder hacer eso hay que convencer a la población, no haciéndolo justamente a través de los instrumentos que constitucionalmente se nos entregan a la Cámara de Diputados para poder fiscalizar la acción de algunas autoridades. Esto no es un juego porque finalmente, Karina, se termina destinando energía, recursos, tiempos
a cuestiones, a cuestiones como esta, de carácter política netamente, en vez de destinarlas a aquello que la población espera del Parlamento y de sus autoridades en su conjunto, como lo son los temas de seguridad, los temas de pensiones, los temas económicos, entre otras cosas. Claro, precisamente hablemos de eso, porque a la luz de lo lento que ha sido el trámite del fast track legislativo, que se había anunciado en materia de toda la agenda de seguridad que hay muchos temas pendientes. Entonces, acusaciones como esta, más sumado a lo que pasa con los supremos que están acusados, que son 3, no estarán desviando tiempo que es vital del trabajo de los parlamentarios también para poder avanzar en materias de seguridad y en leyes que realmente contribuyan a solucionar o por lo menos empezar a buscar una solución del problema. En lo absoluto, Karina, y el domingo escuchamos además en cadena nacional al presidente Gabriel Boric, que nuevamente manifestaba, a propósito del inicio de la discusión de la ley de presupuesto, los acentos que va a tener el Ejecutivo para este debate, ¿no? Yo decía recién que tanto en el año 2023 como en el 2024, 4,4 y 5,7% ha sido el aumento en la glosa de seguridad que ha tenido el presupuesto de la Nación presentado por la actual administración. Y eso responde justamente a que todos entendemos que este, en primer lugar, es un problema de Estado. En segundo lugar, que para poder enfrentar el crimen organizado, los delitos, hay que inyectar recursos para poder dotar a nuestras policías, para poder dotar a carabineros de mejores herramientas para poder enfrentar este flagelo. Y naturalmente, todo el tiempo que se pudiese destinar en afinar los programas, las políticas públicas a las cuales se les va a inyectar recursos para el próximo año en el marco de la discusión de la ley de presupuesto, queda completamente postergado porque a unos señores de Renovación Nacional y a unos señores del Partido Republicano se le ocurrió disputar quién es más de derecha, haciéndolo a través de los instrumentos que constitucionalmente le entrega a la Cámara de Diputados, acusando constitucionalmente en este caso a la ministra del Interior y al presidente de la República, no teniendo los votos y sabiéndolo, estando consciente de aquello. Por lo tanto, yo creo que esto más bien habla mucho de la mezquindad con la que está actuando hoy día la derecha, la oposición, jugando e instrumentalizando los problemas de seguridad que vive la población justamente a costa de postergar los debates que realmente son necesarios y le permiten a nuestro país poder generar un clima de mayor seguridad entre sus ciudadanos. Ahora, hay quienes piensan también que esto puede ser un boomerang, en el sentido de jugarle un flaco favor a la oposición para hacer en definitiva que aumente la molestia de la ciudadanía contra la oposición por estas mismas acusaciones y a pesar de que ellos busquen incrementar su base de respaldo electoral, esto termine perjudicándolos y reciban menos votos, considerando este tipo de episodios y además los escándalos que se han revelado en el último tiempo relacionados con el caso Audio y donde principalmente se apunta a personeros del gobierno de Sebastián Piñera, ¿no? ¿Usted piensa lo mismo? Karina, ninguna de las dos acusaciones constitucionales que se ganan justamente con votos para que avance al Senado y el Senado es el jurado quien determina finalmente si es que la persona, la autoridad acusada tiene mérito constitucional para ser acusado constitucionalmente, destituido de su cargo. Ninguna de las dos acusaciones constitucionales cuenta con los votos y tanto el Partido Republicano como Renovación Nacional lo saben. Por lo tanto, este es un instrumento que se utiliza para desviar la atención, de eso no cabe ninguna duda. Mira lo curioso, a puertas de una elección alcaldicia y de gobernadores regionales, en medio, yo lo decía recién, de los mayores escándalos de corrupción de los últimos años, tanto el caso Audio y el caso Hermosilla, que involucra al exministro del Interior Andrés Chadwick de la UDI, pero también el reciente caso del escándalo por la remuneración mensual que percibía la ex ministra de Educación Marcela Cubillo de la Universidad de San Sebastián, que ha abierto una caja de Pandora en donde ha quedado en evidencia que en esa casa de estudio no solamente finalmente tenía un contrato laboral la ex ministra Cubillo, sino que también una cantidad importante de personeros de la oposición y principalmente del gobierno del expresidente Piñera. En medio de todo ese contexto, en donde había una crítica muy ácida hacia la oposición, un cuestionamiento, en donde sus líderes principales, tanto José Antonio Kast como Evelyn Matei, han guardado un silencio absoluto respecto a la responsabilidad que le recae a su sector en ambos escándalos, se genera esta acción por parte de Renovación Nacional y del Partido Republicano. Es muy evidente, Karina, y yo creo que la población se da cuenta cuando este tipo de acciones desde la política buscan desviar la atención precisamente para cambiar el foco del debate público y lo que uno lamenta más es lo que conversábamos al inicio,
que es que finalmente se termina utilizando tiempo que es muy valioso del Congreso Nacional, que está, por supuesto, financiado con recursos, con los impuestos de todos los chilenos y chilenas, en materias que son discusiones propias de una coalición política. Y eso parece, a la luz de los hechos y en medio de la crisis de seguridad que estamos viviendo, algo tremendamente mezquino. Ahora, las acusaciones constitucionales, ¿cree usted que llevaron el ambiente hacia otro punto? Porque usted mencionaba al inicio de esta entrevista en la mesa de trabajo a la que había convocado el gobierno y de la que se bajó la oposición en temas de seguridad, al comienzo, ¿no es cierto?, de todo esto. Y también hay muchas personas que se han preguntado durante todo este tiempo por qué no se convoca nuevamente a una mesa de seguridad y si la oposición participaría. ¿Cree usted que con la presentación de estas acusaciones constitucionales se echó absolutamente por tierra incluso ahora la posibilidad de tender estos puentes para buscar una vía de solución al tema de la seguridad pública? No, yo creo, Karina, que esta actitud obstaculizadora de la oposición ha sido la norma que ha primado durante toda esta administración, no solamente en temas de seguridad. Yo quiero recordarle que la reforma al sistema de pensiones, en donde el gobierno ha estado intentando hacer permanentemente acuerdos con la oposición, lleva casi 2 años desde que se presentó. 2 años. Estamos hablando, Karina, de una urgencia ciudadana que la población lo manifiesta en todos los lugares. Y en materia de seguridad uno empieza a revisar los números, porque el discurso permanente de la oposición es que este gobierno en materia de seguridad no ha hecho nada. 15.000 armas se eliminaron el año 2023 como consecuencia de los trabajos y las políticas públicas que ha impulsado este gobierno. 6.000 millones de pesos se invirtieron para equipamiento y tecnología en la Policía de Investigaciones. 43% disminuyeron los hechos de violencia en la macro zona sur y un 17% bajó el año 2023 en comparación con la misma fecha del año anterior los portonazos a nivel nacional. Es decir, hay cifras que respaldan el que el gobierno ha avanzado en contener algunas problemáticas de seguridad, lo cual no significa que los temas de seguridad se hayan resuelto, muy por el contrario. Esta administración está más consciente que nunca de que es necesario enfrentar con toda la fuerza que el Estado requiere justamente los flagelos del crimen, de la seguridad y, por supuesto, el desafío de enfrentar al crimen organizado. Pero eso no se va a acabar si es que se hace acá una promesa que si hay un cambio de gobierno, que si el ministro del Interior fuese distinto, si el presidente fuese distinto. Eso no va a cambiar y todos lo saben. Los problemas de seguridad se enfrentan como país y para eso necesitamos la colaboración de todos los sectores, no que estos estén permanentemente poniendo obstáculos para que al gobierno le vaya mal. Eso finalmente, Karina, es jugar con la seguridad de los barrios, de las poblaciones, de las personas, a costa justamente de los intereses de una coalición política que lo que busca es que le vaya bien en las elecciones de fines del mes de octubre. Bueno, diputado, le queremos agradecer por haber conversado con nosotros esta mañana en el canal de Chilevisión Noticias y por supuesto vamos a seguir muy atentos a la concreción de esto. Todavía a lo mejor es posible que se establezca algún diálogo al interior de Renovación Nacional o de su misma coalición y de esa manera persuadirlos de que no la presenten a último minuto. Así es que esperemos que ver lo que pasa en el Congreso con esta anunciada acusación constitucional contra el presidente. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, Karina. Muchas gracias por la invitación.